Hello, how are you? Fine? Excellent. Okay, today we are going to read. Okay, go to the reading part. Okay, today we are going to read on the page number 42, reading lesson number 2. Okay, 42 and page number 43. Okay, excellent. What do you see here? Okay, a cat. Okay, and a dog. Okay, excellent. Okay, let me ask you some questions. Okay, do you know what cats and dogs eat? ¿Sabes qué comen los gatos y las palomas? Do you think dogs and cats can be friends? ¿Piensas que los gatos y las palomas pueden ser amigos? Okay, watch the video. Okay, excellent. Okay, so we are going to read this story, but you have to listen carefully to the story. Vas a escuchar cuidadosamente la historia and follow along with your finger y seguir con tu dedito la lectura. Si viste en el videito, viste un gatito y una paloma, ¿verdad? ¿Será que se llevan bien? Vamos a ver qué pasa en esta historia, ¿ok? The dog and the cat. Okay. Once upon a time, y una vez, a dog found a piece of meat on the ground. Una paloma encontró un pedazo de carne en la tierra, en el suelo. Ah, she said to herself, se dijo a sí misma, somebody has dropped it from a hamburger. Alguien la botó de una hamburguesa. This is going to be a delicious lunch for me. Este será un almuerzo delicioso para mí. Okay. The dog picked up the piece of meat with her beak. La paloma recogió el pedazo de carne con su pico. She flew to a roof of a house to eat it. Ella voló al techo, veamos acá, okay, de la casa para comérselo. When a cat interrupted by saying, cuando el gato le interrumpió diciéndole, hello, doggy friend, hola, palomita amiga, dijo suavemente, he said softly, for he wanted the piece of meat. Él quería el pedazo de carne, ¿ok? The cat knew, el gato supo que si la paloma contestaba, the cat knew that if the dog answered, the meat would fall for her beak. El pedazo de carne podría caer de su pico. Then the cat will have a nice lunch just for himself. Luego el gato podría tener un bonito almuerzo, un delicioso almuerzo para sí mismo. The dog just moved her head. La paloma solo movió su cabeza. The cat could not resist and said, el gato no se resistió y dijo, this is a beautiful day, isn't it? Este es un bonito día, ¿no lo es? The dog knew that the cat wanted the piece of meat. La paloma supo que el gato quería el pedazo de carne. So she moved her head once again without dropping the meat. So la paloma movió nuevamente la cabeza para no botar el pedazo de carne. Ok. Vamos a ver aquí antes de continuar en la page number 42.
Así vamos entendiendo. Check for understanding. What did the dog find? ¿Qué encontró la paloma? ¿Recordamos? Vamos a regresar. A dog found a piece of meat on the ground. Okay, excellent. Veamos la siguiente. What did the cat want? ¿Qué quería el gato? Okay, vamos a regresar acá. Okay, he wanted the piece of meat. Okay, excellent. Very good. Okay, what was the cat trying to do? ¿Qué estaba tratando de hacer el gato? Okay, the cat will have a night lunch for himself, so the cat could not resist and said, okay. So what was the cat trying to do? He wanted to have a nice lunch just for himself. Okay, the answer is this. The cat wanted to have or will have a nice lunch just for himself. Okay. You have to answer these questions. Tienes que contestar estas preguntas en las hojitas extras de tu libro. Ok, continuamos con la lectura. Excelente. Ok. But the cat was too hungry and said, pero el gato estaba muy hambriento y dijo, you are the most beautiful dog I have ever seen. Tú eres la paloma más hermosa que yo nunca había visto. The dog spread the white feathers. La paloma extendió sus alas. She liked the cat's compliments. A ella le gustaron los halagos del gato. Aún the dog held firmly to the piece of meat. La paloma aún sostuvo firmemente el pedazo de carne. By that time, para aquel tiempo, the cat was desperate and said, para aquel tiempo, ya el gato se desesperó y dijo, I have heard you sing beautiful and I wonder if it's true. Yo he escuchado que tú cantas maravilloso y estoy interesado en saber si esto es cierto. The dog felt so happy and was eager to show off her talent. La paloma estaba feliz y ansiosa por mostrarle su talento. She opened her beak to sing. Abrió el pico para cantar. The piece of meat dropped on the ground. El pedazo de carne cayó al suelo. I said you were beautiful. Yo dije que tú eras hermosa, said the cat as he ran away with the meat. Mientras que huía con la carne. I didn't say you were smart, pero no dije que eras inteligente. See you later, alligator. Te veo más tarde. Ok. Veamos acá. Acá tenemos nuevamente otras preguntitas, las cuales igual vamos a contestar en las hojas extras de nuestro libro. ¿Ok? ¿Recuerdan? Ok. Did the dog fall off the cat's trick? ¿Cayó la paloma en los trucos del gato? Yes. No. Ok. Contestamos, por favor, respuesta corta. Recordemos que cuando nos preguntan con did, contestamos con did. Yes, she did o no, she didn't. Okay. Why was that? ¿Qué fue eso? Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue que cayó en el truco? Ok. Porque el gato, ok. ¿Qué pasó con el gato? Okay, la elogió, ¿verdad? Le dijo, you are the most beautiful dog I have ever seen, ¿ok?
and because she liked the cat's compliments. Bueno, le gustaron los cumplidos a ella, ¿verdad? Del gato. Okay. Who was more clever? The dog or the cat? ¿Quién fue más astuto? ¿La paloma o el gato? ¿Ok? Esta parte la vamos a dejar para trabajarla en línea. ¿Ok? So it was a word story. ¿Ok? If you have any questions or concerns, let me know by platform or by email. I'm going to give you assistance. Okay? And remember, you are a hard worker. Have a nice day. Goodbye.